la pantalla de Globovisión a través del santoral del solidario de la televisión. En estos días de Navidad profundamente religiosos. Y este 26 de diciembre vamos a recordar a San Esteban, protomártir, porque es el primer mártir, oiga bien, primer mártir de toda la historia de la iglesia cristiana, ¿no? San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. Habló y defendió muy bien a Jesucristo, que entre ciertas comunidades generó desconcierto. Entonces, claro, cabe aquí preguntarse, ¿hablamos bien de Jesús? ¿Lo defendemos? Pero no solo hablar y defenderlo, practicar las buenas acciones. En eso radica el cristianismo, no simplemente, exacto, no es solamente llenarse la boca, sino que la gente vea el testimonio de vida, que es tan importante. Nuestras acciones, imitar la conducta, el comportamiento, el ejemplo, el modelo de Jesucristo, cómo actuaba Jesús. Y eso, en asumir su corazón, su sentimiento, los sentimientos de Cristo. Por tal motivo, la tradición señala que San Esteban es llevado en aquel entonces, la institución, sí, los sentimientos que también son importantes, es llevado entonces a el Tribunal Supremo de la Nación, es decir, el Sanedrín, para ser acusado. Bueno, falsos testigos, que era como la moda, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con las leyes de Moisés. Imagínate usted. Sin embargo, el santo Esteban no se atemorizó y por el contrario pronunció un impresionante discurso en el cual es recordado y va recordando toda la historia del pueblo de Israel. Esto lo podemos ver, váyase usted al libro de los Hechos en el capítulo 7, y a través del cual exhortó a los judíos de aquel entonces a rectificar, reprendiéndolos por haber llegado al extremo de no solo no reconocer al Salvador, sino de haberlo además crucificado. Eso es la historia. Bueno, llenos de ira, la comunidad de aquel entonces lo arrastró fuera de la ciudad, lo apedrearon, la forma como muere apedreado el mártir Esteban o protomártir San Esteban. Los que apedreaban a Esteban dejaron sus vestidos. Oiga esto, que esta parte de la historia es importante. Dejan sus vestidos, Andreita, al lado de una figura, de un personaje, sí, llamado Saulo, el futuro San Pablo, que se convertirá por las oraciones de este mártir y que aprobaba aquel delito, aquella muerte, aquella ejecución de Esteban. Mientras apedreaban a Esteban, este decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Los cristianos lo rescataron y dieron a su cuerpo digna sepultura. Uno de los primeros diáconos y el primer mártir cristiano. En los Hechos de los Apóstoles, Esteban se encuentra por primera vez con ocasión del nombramiento de los primeros diáconos. Váyase usted a
está el libro de los Hechos, el capítulo 6, el versículo 5, para sustentar esto. Habiéndose suscitado su satisfacción en lo relativo a la distribución de las limosnas de los fondos de la comunidad, los apóstoles eligen especialmente a 7 hombres para que se ocuparan del socorro de los miembros más pobres. De estos 7, Esteban es el primer mencionado y el más conocido. Pero vamos al texto bíblico. Los apóstoles eligieron y ordenaron 7 órdenes. Desde la primera comunidad cristiana, ya los apóstoles, se veía la ordenación de diáconos y los sacerdotes. De aquí la tradición de la Iglesia católica, apostólica, romana, luego lo que será la Iglesia anglicana, la ortodoxa, para cumplir con la llamada y conocida sucesión apostólica. Todos los obispos, ministros, sacerdotes ordenados tienen su fundamento en esta sucesión de los apóstoles que se ha transmitido de generación en generación. Hermoso esto, la tradición de la Iglesia, siglos y hasta los siglos, hasta la segunda venida de Jesucristo será esto, hasta el fin del mundo. La vida de Esteban, sí, te preste atención a esta lección que estamos compartiendo. La vida de Esteban anterior a este nombramiento permanece casi enteramente en la oscuridad para todos. Su nombre es griego y sugiere que es un helenista, esto es, uno de estos judíos que habían nacido en alguna tierra extranjera y cuya lengua nativa era el griego. Esto es historia. Sin embargo, según la tradición del siglo V, el nombre de Estefanos era solo equivalente, sí, al griego del arameo Kelil, del sirio Kelila, que significa corona, que puede ser el nombre original del protomártir, y fue inscrito en una losa encontrada en su tumba. Parece que Esteban no era un prosélito, pues el hecho de que Nicolás sea el único de los 7 designados como tal hace casi seguro que los otros sean judíos de nacimiento. Que Esteban fuera discípulo de Gamaliel se ha deducido a veces de su hábil defensa ante el Sanedrín, pero esto no ha sido probado. Ni sabemos tampoco cuándo ni en qué circunstancia se hizo cristiano. Contando Esteban entre los 70 discípulos, parece que ahí se le puede dar crédito que Esteban pertenece a esta primera rama de los cristianos. Su ministerio como diácono parece haberse ejercido principalmente entre los conversos helenistas, con los que los apóstoles estaban al principio menos familiarizados, y el hecho de que la oposición con la que se enfrentó surgiera en las sinagogas de los libertos, que eran probablemente los hijos de los judíos llevados como cautivos a Roma por Pompeyo en el año 63 de Cristo y liberados de ahí en nombre de Libertini y de los Irineos y de los alejandrinos y de los que eran, sí, de aquel entonces. El hombre lleno del Espíritu Santo, que era destacada su actividad pastoral y su celo apostólico, idóneo para ese trabajo, sus facultades y carácter, que el autor de los Hechos desarrolla tan fervientemente, son la mejor indicación. La Iglesia, al escogerlo para diácono, le había reconocido públicamente como un hombre de buena fama, lleno de espíritu y sabiduría. Es lo que la Iglesia mantiene para la elección de los futuros obispos de la Iglesia, que gocen de buena fama, de santidad, de estudios y que sean reconocidos en el pueblo cristiano.
nadie era capaz de resistir sus poco comunes facultades oratorias y su lógica impecable. Tanto más cuanto en sus argumentos, llenos de la energía divina y la autoridad de la Escritura de Dios, añadía el peso de grandes prodigios y señales. Grandes como era la eficacia de la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aún así, no pudo someter los espíritus de los refractarios. Para estos, el enérgico predicador se iba a convertir pronto en un enemigo. Pero tiene que haber sido un hombre definitivamente de una gran altura, espiritual, altura, sí, intelectual. Estamos hablando de hombres doctos, como luego lo será ya la figura del apóstol Pablo. Fíjate tú, vamos a ver esta escena cuando es enjuiciado Esteban en el Sanedrín, la respuesta de Esteban. Vamos a Hechos capítulo 7 nuevamente. Fue una larga relación de las misericordias de Dios hacia Israel durante su larga historia y de la ingratitud en la que durante todo el tiempo Israel correspondió a esas misericordias. Esteban miró fijamente al cielo, delante de sus enemigos, quienes lo enjuiciaban. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces se precipitaron sobre él, después de afirmar esto, y le sacaron de la ciudad para apedrearlo hasta la muerte. Pasa esto. Sí, cuando hay que se defiende los valores, es crítico. Las piedras probablemente ya no son las que encontramos comúnmente, sino que son críticas, prejuicios, la destrucción. Esto sufren los cristianos de cualquier denominación. ¿Y quién está del lado de la justicia, del derecho, de los derechos humanos, de la rectitud, que es tan importante, de la dignidad del hombre como hijos de Dios por sus principios y por sus valores? En el caso de Esteban, ¿quiénes somos? Esteban, que defiende la causa de Jesucristo, los valores éticos y morales. No somos ese Sanedrín que tira piedras, que golpea, que juzga, que acusa, que critica, que sentencia injustamente. Es parte de la enseñanza de este día, cuando recordamos al protomártir Esteban. Vamos a hacer una oración a propósito del día de San Esteban en el martirologio romano de la Iglesia Católica. Es la esencia de este momento estelar, espiritual, del solidario de la televisión, de lo que podamos aprender. Son grandes modelos, vaya a la Biblia, que es muy importante. Estas grandes figuras como Esteban están allí en la Biblia, en la historia primigenia, en la historia primitiva del cristianismo. Son las bases y los fundamentos de los cimientos, muy bien, de lo que va a ser este gran edificio que es la historia del cristianismo a lo largo de los ya más de 20 siglos transcurridos luego de la venida de Cristo. Pero todos estos están ahí al comienzo, en el origen, así que hay que ir ahí siempre. Además, la lectura de las Sagradas Escrituras siempre será reconfortante, no solamente por un aprendizaje de tipo intelectual, sino la vivencia en el